Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Doctor José David Ortiz, él es el abogado de Teleamazonas. Y bueno, el día de ayer era justo el día de la libertad de expresión. Ustedes habían concurrido en virtud de una primera resolución de la Superintendencia de Comunicación frente a una sanción por no haber reproducido un reportaje de un medio digital, Página 12, argentino. Entonces, la primera sería, ¿nos puede hacer un análisis jurídico de por qué no estaban obligados a reproducir algo que otro medio ya lo había publicado, sin que sea la responsabilidad de ese medio el cumplir con la ley ecuatoriana en principio, ¿no? Buenos días, doctor, bienvenido. Bueno, en efecto, en representación de Teleamazonas, el día martes presentamos una acción de protección constitucional ante resolución dictada por el Superintendente de la Información y Comunicación, que determinó la responsabilidad por censura previa de Teleamazonas por no cubrir y difundir un reportaje publicado el 15 de marzo de 2017 por el diario argentino Página 12. Nosotros en esa acción de protección alegamos que se han violado varios derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libertad de información. Este es un tema que es crucial porque el artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a recibir, buscar y difundir información de manera libre. ¿Qué significa eso? Que yo puedo buscar, y yo puedo investigar, y yo puedo difundir información sin interferencias de terceros. Nadie me puede coaccionar o hacerlo. Esto es una libertad fundamental que las constituciones se limitan a reconocer. Ahora bien, al igual que todo derecho constitucional, esta libertad no es absoluta. Es decir, el ejercicio abusivo de un derecho puede generar responsabilidad ulterior. Específicamente, si nos remontamos al artículo 18 de la Constitución o al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece que se podrán determinar responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión. Ahora bien, la Convención establece que estas restricciones deben estar limitadas, es decir, son excepcionales. Y es importante hacer hincapié en esto, debido a que la libertad de expresión es un derecho tan importante para una democracia. No puede ser sancionada si no cumpliéndose determinados requisitos. El primero es que la infracción esté expresamente tipificada en la ley. En el Ecuador, la tipificación de la censura previa por omisión de medios privados está reconocida de manera muy cuestionable en la Ley Orgánica de Comunicación. Se cumplía con el primer requisito, pero el segundo es que el imponer una sanción debe obedecer a intereses estatales legítimos y del más alto orden. Es decir, son fines muy limitados, como por ejemplo proteger el orden público, la seguridad pública o la moral pública. Y además, esa sanción debe ser necesaria dentro de un sistema democrático, lo cual no sucede dentro de este caso. Entonces, ahí uno podría configurar, damos la bienvenida a María de la Paz Gervis. José, tendríamos que ver entonces un planteamiento que es, se está sancionando con algo que no existe, los parámetros no existen. A ver, se está creando una obligación jurídica que no existe, que es una obligación de los medios de cubrir y difundir noticias publicadas en el extranjero. Esa obligación no existe, ningún medio está obligado a cubrir y difundir noticias publicadas en el extranjero. Lo que sí obliga a la Constitución de la República en el artículo 18 es que previo a la difusión de información, el medio de comunicación tiene que cumplir varios requisitos o presupuestos constitucionales, como por ejemplo la verificación, la contrastación, la contextualización. Y en este caso es interesante esta denuncia porque básicamente se nos sanciona por censura previa por no difundir este comunicado que salió el 15 de marzo, por no difundirlo durante los días 16 al 21 de marzo. Y las comunicaciones que se hacen, las afirmaciones que se hacen en esta nota son sumamente graves respecto de una persona. Olvidémonos que es el señor Guillermo Lasso. Pero se habla acerca de una persona que ocultaría su identidad y la de sus familiares en paraísos fiscales. Se habla de 3 paraísos fiscales en los cuales están oculta la identidad de él en 49 empresas offshore. Y el propio reportaje dice
que se obtuvo su información con la dificultad inherente a acceder a esa información en paraísos fiscales. Entonces, la pregunta lógica para el señor Ochoa es cómo se pretendía o cómo se pretende exigir a los medios de comunicación verificar, constatar si esa información es cierta dentro de un periodo de 5 días. ¿Sí? Entonces, podemos conversar más adelante, pero en el mes de abril los medios de comunicación recibieron 3 sanciones, 3 casos distintos. En este caso por no difundir información, pero el señor Ochoa acaba de emitir otra sanción por difundir el exit poll de Sedatos. Y en ese caso, evidentemente, era una transmisión en vivo, era una noticia en vivo, y por cubrir y difundir de manera inmediata ese hecho, hay una sanción porque en ese caso no se contrastó y no se verificó. Entonces, vemos que hay una actuación absolutamente contradictoria y arbitraria por parte del señor Ochoa. María de la Paz, ¿cómo se entiende esto políticamente? ¿Se puede manejar así, con esa libertad, la aplicación de la ley cuando nos conviene, cuando no? ¿O cómo se juzga? ¿Cómo se ve desde la politología esto? Bienvenida, buenos días. María. Buenos días, muchas gracias, buenos días. Bueno, yo creo que efectivamente, como aquí mi colega pone en evidencia, la aplicación de la ley deja mucho que desear, por decirlo menos, ¿no? O sea, no responde a criterios jurídicos, a criterios fundamentales, como puede ser la aplicación de la norma, el derecho, la ley es igual y universal para todo el mundo. Entonces eso, bueno, ya está bastante explicado. Yo creo que más bien lo que pone en evidencia esto, por decirlo en lenguaje común, es una mancha más al tigre, ¿no? Yeah. Una mancha más al tigre de un Estado desinstitucionalizado. Un Estado donde ha habido un quiebre del Estado de Derecho hace rato. O sea, nosotros asistimos a una década donde parecería que ahora ya ni siquiera la discusión es qué tan ilegítimas pueden ser las normas, el cúmulo de normas que se aprueban. O sea, hace 10 años discutíamos que todo ese paquete de normativa que vino como consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo marco de Estado, nuevo Estado lo que ponía, exactamente, lo que ponía en marcha la entrada en vigencia de la Constitución de 2008 era toda una nueva estructura del Estado, era una nueva comprensión de las relaciones sociales, de las relaciones de poder, de cómo se organiza la sociedad. Y entonces ahí el debate que asumíamos era qué tan legítimas, o más bien cuán ilegítimas eran muchas de las propuestas normativas, ¿no es cierto? Y yo considero que esta década ha sido de un deterioro en términos de calidad de democracia tan alto que ya ni siquiera discutimos eso. Ahora lo que discutimos es qué posibilidad hay que los representantes de este nuevo Estado apliquen la ley, por injusta que nos parezca, pero la ley existente, pues que son las reglas del juego, ya ni siquiera eso. Entonces yo creo que esto pone en evidencia el quiebre del Estado de Derecho, y yo soy mucho más fuerte o más dramática y considero inclusive que asistimos al quiebre del pacto social. Yo creo que el pacto social en el Ecuador se ha roto. Entonces, ¿el tema de la Constitución entonces no está vigente o eso sería el quiebre del pacto social? Claro, sí, yo creo que va más allá de la Constitución. O sea, la Constitución de 2008 deja mucho que desear, tiene muchas cosas que se podrían discutir, que se deben reformar, pero es que ya ni siquiera sabemos cuál es la norma, en qué reglas del juego jugamos, porque lo que hemos visto ya a un nivel burdo y casi impúdico de unas autoridades que van respondiendo a la coyuntura y eso... entre muchos otros elementos, lo que yo considero que se ha roto el pacto mínimo entre la sociedad, las autoridades, el Estado y los límites del poder. ¿Qué juez le tocó lo de Teleamazonas o jueza? Tocó una jueza de tránsito, la doctora Alba Esmeralda Paladines. Es la jueza que conocerá y resolverá esta acción. La doctora Paladines, jueza de tránsito. Y claro, y ahora que venía me decía, oye, ¿cómo es que una jueza de tránsito, cómo se constituye un juez constitucional para ir, que es el sorteo, claro, uno más o menos tiene, pero le expliquemos a la ciudadanía por qué esto de la Supercon termina en manos de la doctora Paladines, jueza de tránsito. Es una excelente pregunta. Cuando se estaba elaborando la Constitución del 2008, existía el cuestionamiento de que vamos a crear jueces constitucionales, o sea, especializados en la materia, o vamos a dejar que sean los jueces de primera instancia de todo el país, o sea, de hecho de la circunscripción territorial en la cual se presenta esta demanda, sean quienes resuelvan. Y pues los constituyentes efectivamente concluyeron que
todo juez, ya sea un juez penal, un juez de tránsito, un juez laboral, un juez civil, debe estar en la capacidad, debe conocer derecho constitucional, debe conocer los principios básicos a la protección de derechos y debe estar en la capacidad de resolver ese tipo de acciones. Entonces, eso se instituyó al final en la Constitución y por eso tenemos que esta acción ha sido sorteada. Todos los jueces se pueden transformar en jueces constitucionales. Efectivamente, así es. Por sorteo. Sí, así es. Cuando se presenta nos sortea uno que no es especialista, sonamos. Sucede, sí. Sucede comúnmente. Con frecuencia salen de tránsito. Bueno, con frecuencia salen jueces de tránsito. Hemos visto también muchas acciones caer en la unidad judicial tercera de la familia. De la niñez. De la niñez y adolescencia. Sí. Hemos visto muchas acciones caer también en tribunales de garantías penales. De hecho, la acción de la hora va a ser conocida mañana por un tribunal de garantías penales. Entonces, o sea, esa norma, y hay en la especialidad suya, doctor Ortiz, que es, yo diría, en derecho constitucional, ¿necesitamos una reforma? O si con esta transformación, ¿para qué tenemos Corte Constitucional? Si le podemos transformar a uno de la Corte Nacional en juez constitucional también de alto nivel. Bueno, hay que diferenciar las distintas garantías que existen. Es decir, la Corte Constitucional no participa en todas. Por ejemplo, si yo voy a plantear una acción extraordinaria de protección, me voy ante la Corte. Pero en este caso, las acciones, las garantías jurisdiccionales, como por ejemplo la acción de protección, la acción de medidas cautelares, el habeas data, el habeas corpus, se conocen ante un juez de primera instancia. Entonces, para hacer eso, debería reformarse la Constitución de la República. Podemos entrar a un análisis detallado si es que eso puede ser materia de enmienda, reforma o asamblea constituyente, eso es otro tema, pero la Constitución está como está. Entonces las acciones constitucionales seguirán conociéndose por jueces de primera instancia de las distintas materias. ¿Usted diría que la Corte Constitucional actual juega un rol para la constitucionalidad del país o no? Bueno, yo sé que usted litiga, pero sí. Déles aunque sea un codazo para ver si se despierta. Bueno, yo hace poco escribí un artículo acerca de el rol que cumple la Corte Constitucional dentro del Estado ecuatoriano. Porque por un lado la Constitución del 2008 establece mecanismos de participación directa de las personas. Se busca que la gente participe activamente. Pero por otro lado se pone una Corte Constitucional que tiene muchas funciones que no solamente son jurídicas, sino políticas, como por ejemplo el control de competencias, por ejemplo delimitar los conflictos de competencias que no tengan puramente político, o por ejemplo actuar como árbitro en el caso de la famosa muerte cruzada, cuando se cumple una de las causales previstas en la Constitución, y proceder, dar un dictamen previo a consultas populares y un montón de cosas. Lo que hace que la Corte Constitucional se desnaturalice. Es decir, porque resuelve temas políticos. Que eran antes de eran temas políticos del Congreso Nacional, sí, antes de que se convierta en asamblea. Bajo la doctrina tradicional de separación de poderes, lo lógico es que las funciones del Estado, ¿no es cierto?, cada vez quieren más poder la una frente a la otra, pero ese choque natural hace que la una frene a la otra. Es decir, esa confrontación natural entre nuestras funciones garantiza independencia y separación entre ellas. Cuando nosotros ponemos un árbitro, ¿no es cierto?, que dictamine estos temas políticos, ¿qué es lo que nosotros logramos o qué es lo que se produce como efecto? Que la Corte se politice. ¿Sí? Entonces, es lo último que uno quiere, porque la Corte Constitucional, en virtud del artículo 436 de la Constitución, sus decisiones y sentencias tienen carácter vinculante y es el máximo intérprete de la Constitución. Entonces, lo que se desearía por parte de una Corte sería que sea una Corte absolutamente independiente y ajena a temas políticos y que resuelva en estricto derecho. Por ejemplo, pensemos en la sentencia que se dictó en octubre de 2014 sobre la Ley Orgánica de Comunicación. Es una sentencia que deja muchísimo que desear. Es decir, no se desarrollan estándares que se reconocen en el sistema americano para protección de derechos. El análisis es sumamente pobre respecto de los temas tratados en esa acción. Entonces, ha dejado mucho que desear la Corte. En este contexto, una posibilidad de una reforma constitucional y la idea de algunos de también iniciar una iniciativa para una nueva asamblea constituyente, abre un espacio de mayor democracia. Estamos buscando que esto que usted ha denominado un deterioro total y casi la inexistencia de la democracia sea por ese camino o
o tenemos otros caminos en virtud exclusivamente de la aplicación y el respeto de la ley? Bueno, yo no veo otra opción y no puedo creer que yo mismo estoy diciendo esto, porque yo recuerdo, yo fui estudiante de Derecho en claro, inicios del 2000, entonces cuando nosotros volvíamos de todo este proceso de caídas y vueltas de presidentes y de rupturas constitucionales, y entonces yo me acuerdo que una de las cosas que en las aulas de Derecho y después en las clases en el estudio de la ciencia política, que más decíamos es tenemos que quitarnos de esta casi manía que tenemos los ecuatorianos de querer refundar, ¿no? Inclusive los términos se han vuelto, creo que han simbolizado para nosotros unos procesos ciertamente escandalosos, entonces también hemos generado rechazo a ciertos términos, ¿no? Esto de refundar constantemente, y yo creo que se hace camino al andar y que ninguna sociedad puede tener una estructura perfecta. Y negar entonces, el pasado, que había para cosas nada. buenas entonces, también. Por supuesto. Entonces yo misma decía siempre sobre la estructura hay que tratar de modificar. Y por eso digo, no puedo creer que yo misma estoy diciendo que hoy por hoy en la coyuntura del Ecuador del siglo XXI no concibo el salir de este hueco en el que estamos sin una constitución nueva. ¿Sí? Porque para concatenar con lo que José David mencionaba de cómo funciona el tema de la Corte y cómo se ha politizado más que antes. Ya adolecía el Estado ecuatoriano de que los órganos de control, de que la justicia no gozaba de la independencia mínima. Pues bueno, bajo una estructura que no lo inventamos nosotros, y esto es que Maquiavelo lo dijo y que después el resto del mundo se fue haciendo réplica de los tres poderes, de los pesos y contrapesos, porque no era una división de poderes antojadiza, era justamente lo que los gringos denominan el checks and balances, ¿no es cierto? Que lo que supone es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, que la única forma de garantizar los límites de ese ejercicio de poder es con pesos y contrapesos, y para esto debe dividirse en la mayor medida, en lo que más se pueda, si cabe el término, si suena bien la expresión, dividir este ejercicio de poder. ¿Bajo qué lógica? Bajo la representación de la ciudadanía. Pues con la estructura de Estado ecuatoriano que tenemos, más allá de la coyuntura política, la estructura es que está diseñada para todo lo contrario. Entonces yo no concibo el tratar de superar una coyuntura con una cancha tan viciada. No concibo, no sé si es mi ingenuidad, pero yo creo que una nueva constitución es el único camino. Es el camino. Sí, yo en las últimas semanas quizás he entrado a un proceso de depresión colectiva que siento que pasa mucho, ¿no? Yo tenía mucho entusiasmo, no necesariamente por resultados electorales, por supuesto que sí, desde luego, eso no lo oculto porque muchas personas queremos un cambio, pero también yo tenía la esperanza de que estamos asumiendo nuevos debates y el acontecer, como puede ser la sanción a los medios, genera una repercusión en la sociedad que yo creo que es incalculable, ¿no es cierto? Cuánto nos genera ansiedad, nos genera, pero nada, o sea, también tengo la convicción de que esta es nuestra sociedad y somos nosotros en pleno, al margen de la coyuntura política, tenemos que seguir para adelante y creer que un cambio es posible en el marco de los principios democráticos, así que no perdamos la capacidad de indignarnos y de reaccionar. Yo les quiero agradecer a ustedes.